tener en cuenta este tema es importante tener en mente dos cosas. Primero, la planta en sí, ¿no? La planta tiene que tener pues, las mejores condiciones. Si es una planta, por ejemplo, que viene de injerto, tener el mejor injerto que podamos encontrar para la zona donde vamos a poder instalar el cultivo, ya sea en costa o en sierra, ¿no? Hay diferentes patrones que se adaptan a diferentes altitudes y tipos de suelo. Eso es muy importante. También conseguir los plantones en viveros de garantía, ¿no? Que nos ofrezcan pues, plantones sin ningún tipo de presencia de enfermedades, de virosis ni nada de eso, ¿no? Y que también nos garanticen eh, una buena productividad. Y el otro aspecto importante, la parte de la planta, es las condiciones, ¿no? Edafoclimáticas, ¿no? Hay condiciones climáticas y de suelo importantes y necesarias para que se pueda desarrollar adecuadamente el cultivo de palta. Existen numerosos problemas en muchos campos de cultivo porque no se toman estas dos previsiones antes de instalar el cultivo de palta. O sea, primero, no se consiguen plantones de garantía, no hay viveros, no hay muchos viveros que ofrezcan realmente garantía, a veces nos dan gato por liebre, o a veces también puede haber un mal manejo dentro del vivero, un manejo no adecuado de los plantones. Y segundo, no nos fijamos tampoco en los temas de clima y suelo. Queremos sembrar palta a veces en suelos muy salinos, ¿no? Entonces, también para ello es importante coger bien el terreno, ¿sabes? ¿No? Asegurarnos de que tenga buena provisión de agua, asegurarnos de que el clima sea favorable para el cultivo de palta, y también complementar con un análisis de suelo que nos van a ayudar a corregir muchos problemas que se pueden presentar. Como introducción, vamos a ver un poquito en contexto cómo estamos ahorita con el cultivo de palta. Estos son datos de hace 3, 4 años. Ahí tenemos pues este nombre científico, familia de Laurasia, y es originario del centro y sur de México. Y ya pues fue trasladado a otros países, incluyendo América del Sur. Y nosotros tenemos algunos valles de la costa y valles interandinos y algunas zonas de selva alta donde podemos tener cultivo de palto entre 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Aunque hay algunas zonas en que hemos podido superar esta altitud con buenos resultados. Los principales departamentos donde podemos nosotros producir palto, tenemos número 1 en La Libertad, tenemos en Lima, Ica, Junín, Arequipa y otros. Principalmente La Libertad. Las variedades que nosotros más cultivamos en nuestra zona, pues primeramente Hass, ¿no? Que es la variedad de exportación. Y tenemos otras como Fuerte, Jal, Criolla y otras, ¿no? Que también podemos ir trabajando. Últimamente también estamos trabajando ya con los paltos coloniales, ¿no? Que también es una novedad. El problema es que todavía falta mucha investigación en ese aspecto y los altos costos que conlleva poder introducir esa tecnología, ¿no? Yo creo que acá un tiempo, unos años, ya va a ser una tecnología que va a ser al alcance de la mayor parte de productores. Más o menos el periodo vegetativo de 2 a 3 años en Hass y de 3 a 5 años en las variedades fuerte y otras variedades. En cuanto a la participación y producción, en el dato del año 2017 fue más o menos casi cerca de 500.000 de toneladas. Y la región de La Libertad pues, es el principal productor, ¿no? Con casi 200.000 toneladas. Tiene la mayor participación, con más de 42%, ¿no? En comparación con las otras regiones, ¿no? Le sigue Lima, con más o menos 86.000 toneladas, que representa un 18.5%. Luego sigue Ica, con 53.900 toneladas, que representan un 11.6%. Luego Junín, Arequipa y otros departamentos ya con porcentajes muy bajos en comparación a los primeros, ¿no? Que es La Libertad y Lima, ¿no? Que son lugares donde se concentra la mayor producción de paltos. En cuanto a rendimiento, pues en este caso sí tenemos la región de Arequipa, es donde tenemos los mayores rendimientos, con casi 18.000 kilos por hectárea. Luego sigue Ica con cerca de 14.200, La Libertad con 14.000 y Piura con 11.800 más o menos kilos por hectárea. La idea es también mejorar en el manejo del cultivo para poder llegar a mayores rendimientos, ¿no? Que comparado con otros países que pueden llegar a 30, 40 toneladas, nosotros todavía estamos por debajo de 20 en muchas zonas, ¿no? Bien, entonces aquí podemos ver también en este gráfico la distribución de acuerdo a los principales departamentos productores de palta, ¿no? Entonces, esto pues nos asegura, ¿no? Que este cultivo es muy importante y que genera muchas divisas al país.
Conociendo un poquito más el tema del cultivo, tenemos que saber que este cultivo de palto pues tiene unos fases o estadios de crecimiento que son importantes saber, ¿no? Entonces empieza con una etapa que se llama foliación, ¿no? El crecimiento de hojas, ¿no? En la parte vegetativa, y acompañado también por el crecimiento de yemas, ¿no? Luego ya viene la segunda etapa, que es la floración. Una vez que termina, pasa a la fase de fructificación y finalmente tenemos la etapa de maduración. Entonces, estas etapas hay que tenerlas bastante en cuenta, conocerlas. La primera etapa, la etapa de brotamiento, también es simultáneo al desarrollo de hojas también y desarrollo de raíces. Entonces, inmediatamente después que cae el último fruto, o sea, después de la cosecha, aparecen hojas nuevas, ¿no? Como el gráfico, ¿no? Esto de aquí, después de la cosecha, aparecen estas primeras hojas nuevas, y son de color café, ¿no? Principalmente cuando recién empiezan a crecer son de color café, ¿no? Y esta fase debe registrarse cuando las hojas alcanzan un tamaño cercano a los 2 centímetros, estamos hablando de la primera etapa de brotamiento. Luego pasamos a la siguiente, que es la etapa de floración, en la cual después los botones, ¿no? De la inflorescencia se abren y comienzan a florear, ¿no? Lo que se conoce como la antesis, ¿no? Empiezan a florear y aquí ocurre también la polinización, ¿no? El palto es un cultivo que requiere polinización cruzada, ¿no? Hay ayuda también de polinizadores como abejas y polinizantes, que son otras variedades de palto, ¿no? Ya que tenemos en palto un inconveniente que es la asincronía, ¿no? O sea, las hojas, si bien es cierto, tiene flores que son masculinas y femeninas, son hermafroditas, pero no coinciden en apertura, por eso que es necesario introducir, ¿no? Otras variedades para poder hacer la polinización. Entonces, en este caso, ya en la etapa de floración, los botones de la inflorescencia se abren y comienzan a florear, por la polinización, y después ya viene la fructificación, donde empieza ya, ¿no? Aparece la formación de frutos, y los frutos ya alcanzan un tamaño cercano a los 2 centímetros. Entonces aquí, a partir de 2 centímetros, ya podemos decir que estamos en la etapa de fructificación del cultivo de palta. Finalmente viene ya la etapa de maduración, en las cuales pues, los frutos ya alcanzan, ¿no? El tamaño y color característico de la variedad, ya sea Hass o fuerte o cualquier otra variedad, ¿no? Y en esta fase, pues el fruto normalmente ya cae, pero lo que pasa es que nosotros siempre lo cosechamos antes, ¿no? Porque con fines comerciales tenemos que cosecharlo antes. Pero si nosotros lo dejáramos, ¿no? Caería, ¿no? Porque eso es la forma natural que tiene la planta de palma. En este gráfico podemos ver también, ¿no? Los estados fenológicos y dos ciclos que son importantes, el ciclo vegetativo y el ciclo reproductivo. Dentro del ciclo vegetativo, pues tenemos la brotación, ¿no? Y también acompañado por la formación de hojas y el desarrollo de raíces, ¿no? Estamos hablando entre los meses de febrero a abril, más o menos, tenemos este ciclo, ¿no? Y luego, a partir del mes entre septiembre, ¿no? Y enero, también ocurre brotación de hojas y también desarrollo de raíces. Ese es el ciclo vegetativo. Y en el ciclo reproductivo tenemos en el mes de febrero, más o menos, hay floración, que viene pues a partir de diciembre, ¿no? Diciembre, enero, febrero, hay floración, desarrollo de frutos, y entre los meses de abril y agosto viene la maduración, ¿no? Y la cosecha. Entonces, es importante conocer estos dos ciclos que son importantes en el cultivo de palta, tanto el ciclo vegetativo como el ciclo reproductivo. ¿Sí? Aquí están las 4 fases definidas, ¿no? Aquí está la descripción, que ya los vimos en la parte superior, ¿no? Cada una de ellas, y acá es importante más o menos los días que demora cada fase en promedio. Este es para el caso de datos del palto variedad Hass, ¿no? Entonces, más o menos, estos son el tiempo, por ejemplo, en la etapa de foliación, o sea, la formación de hojas y brotación, más o menos es de 0 a 60 días, ¿no? Después viene de brote a floración, de entre 61 y 150 días, la fructificación, de entre 151 y 260 días, luego viene ya la etapa de fructificación, y finalmente la etapa de maduración de 261 a 340 días. Entonces eso también depende del cultivar, de la variedad, a veces esos días también pueden variar, ¿no? Y luego viene ya el tema de temperaturas, temperatura óptima para el cultivo de palto, como pueden ver en todas las fases, es de 20 a 25 grados centígrados, más o menos, es la temperatura en la cual el palto se puede desarrollar sin ningún tipo de problema. Luego vienen las temperaturas críticas, ¿no? O sea, por temperatura, pues, se podría decir mínima, por debajo del cual habría una, digamos,
cese, digamos, del crecimiento de la planta, ¿no? Y también cese de la floración, cuando la temperatura está por debajo de 10 grados centígrados, o en todas las fases. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces la temperatura crítica afecta a cada una de estas fases si es menor de 10 grados. Y por el otro lado, en extremo, ¿no? Temperaturas por encima de 28 grados, ¿no? Por ejemplo, pasado los 28, 30 grados, ya también empieza a haber problemas en las diferentes fases y la planta se ve afectada, hay menos floración, a veces no ocurre a veces la floración o la brotación por temperaturas superiores a 28. Y también el tema de la humedad óptima debe estar entre 65 y 70% de la humedad relativa. Por debajo de, la humedad, de esta humedad relativa también hay problemas en la floración y por encima del 70% también hay problemas y también aparición de muchas enfermedades que son favorecidas por humedades relativas altas. Otro aspecto importante del cultivo de paltos es que es sensible al déficit hídrico en todas las fases. A veces he escuchado por ahí, ¿no? Es que el palto lo riego cada 15 días, cada 20 días, o no lo riego cuando está floreando. Entonces, eso también hay que tener cuidado porque estos déficits hídricos, ¿no? La planta es sensible y puede también afectar. Si bien es cierto, en algunos casos, si nosotros queremos inducir floración, podemos recortar un poco el agua por un tiempo prudencial también. No se trata pues de dejarnos pues 15, 20 días sin agua, ¿no? Tampoco. Entonces, todo es cuestión de manejo, ¿no? Entonces, este es más o menos un resumen de lo que es las características importantes del cultivo de palta. Entonces, vamos a ver las consideraciones antes de la plantación del palta, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Primero, como yo lo decía, hay dos cosas, ¿no? La planta y el campo. Entonces, primero vamos a ver la planta. La planta es importante el manejo de los plantones en vivero, que hayan tenido un buen manejo. Primero que tengan, que sean pues provenientes de plantas madres vigorosas, que hayan sido adecuadamente seleccionadas, adecuadamente, digamos, injertadas en el caso de que se haya hecho algún injerto. Y generalmente utilizamos estos portainjertos, ¿no? Como por ejemplo los antillanos, algunos híbridos y unos mexicanos. Es lo que más se usa como portainjerto en este caso para el cultivo de palta. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos para ir conociéndolos y ver sus características más o menos de cada uno de ellos. Empezamos con los portainjertos antillanos. Esta raza antillana se adapta a climas tropicales y áridos, a ambos tipos de climas. Es muy interesante, porque nosotros tenemos, en el Perú tenemos climas tropicales en selva y tenemos climas áridos en costa. Zona Ica, por ejemplo, Cañete, Chincha, todas esas zonas áridas y también del norte, algunas zonas también donde se puede adaptar bien este porte injerto, ¿no? Otra característica importante también es que puede cultivarse hasta los 1150 metros sobre el nivel del mar. Inclusive podremos llegar a valles interandinos con esta variedad, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta eso. Luego, es vigoroso, ¿no? De copa alta y directa, eso también es importante porque una planta vigorosa va a transmitir esas características, ¿no? A la planta en la cual, por ejemplo, si lo podemos hacer en gas o en otra, pues le va a transmitir esa característica de vigorosidad, ¿no? También otra característica del antillano es que presenta tolerancia a la salinidad, ¿no? Como límite 2 milimosos o 2,16 por metro que se maneja ahora. En estos tiempos ya no se manejan los milimosos, sino los 16 por metro, ¿no? Que mide la conductividad eléctrica, que es la medida de la salinidad. En este caso, el palto en general, el cultivo de palto, es sensible, ¿no? Inclusive a límites de 1, un 16 por metro ya el palto se ve afectado, ¿no? Sin embargo, este portainjerto puede llegar más o menos hasta 2 milímetros. Entonces, es interesante por ese aspecto. También es importante que se adapta a suelos arenosos o francoarenosos, ¿no? Lo que tenemos mayormente en costa, ese tipo de suelo. Normalmente, suelos, por ejemplo, de Ica, Cañete, Lima inclusive, tienen estas características, suelos arenosos o francoarenosos. También tiene tolerancia a fitóstora, ¿no? Sabemos que el fitóstora es un hongo, ¿no? Que vive en el suelo y que se activa por la presencia de agua, ¿no? La humedad, ¿no? Entonces, este cultivo, esta planta es tolerante a fitóstora y tiene una buena afinidad con Hass, es algo también un dato muy importante, ¿no? Y también otra característica importante es que minimiza la alternancia. Nosotros sabemos que el palto, por naturaleza, principalmente, por ejemplo, variedades como Fuerte y otros, tienen este problema de la alternancia, o sea, años on, que se llama años de gran producción, seguidos por años off, de baja producción. Pero pues, si usamos este portainjerto, vamos a poder minimizar esa alternancia. Dentro de los antillanos tenemos, por ejemplo, algunas
variedades como Serefín 99, Degania 117, Ashdod tenemos también y West India, ¿no? Que se están usando ya en algunas zonas de nuestra costa, ¿no? Entonces es interesante este portigerto antillano. Luego tenemos híbridos, dentro de ellos tenemos al sultano, ¿no? Que es el más conocido. Entonces, este sultano es un híbrido entre las razas mexicano y antillano, ¿no? Es un híbrido. Se adapta a climas subtropicales y semiáridos, ¿no? Como muy parecido al antillano en ese aspecto. Y también puede cultivarse hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. O sea, el sultano es un poquito más, digamos, se puede adaptar mejor a valles interandinos, zona de sierra. Porte vigoroso también de copa alta y abierta. Presenta también tolerancia a la salinidad, como el límite de 1.8 milimos, un poquito menos que los antillanos. Se adapta bien a suelos franco-arenosos y francos en ladera también, ¿no? Lo que tenemos en algunos valles interandinos tenemos suelos francos, pero están en ladera. Mediana tolerancia a fitóftora, no es tan tolerante como los antillanos, entonces esto también hay que tener en cuenta. Tener mucho cuidado con los riegos en palto, porque eso es lo que más o menos es una condición para que pueda aparecer fitóftora. El manejo de suelo, cuando solo son suelos encharcados, cuando no manejamos bien el agua, puede aparecer fitóftora. También tiene buena afinidad con hash, ¿no? Muchos de los portingertos que vemos nosotros en los viveros son sultano con hash, ¿no? La mayoría, ¿no? Sultano hash, sultano hash. Y también tiene esta característica que minimiza la alternancia, ¿no? Así igual que los antillanos. Tenemos otro portigerto que es el Topa Topa, ¿no? Que es un portigerto mexicano. Y una característica que tiene importante es que tiene resistencia al frío. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de zonas de valles interandinos, donde las temperaturas son por debajo a veces de 10, de menos, inclusive mucho menos. Entonces, esta variedad sí pues, puede adaptarse a este tema, ¿no? También se adapta a climas templados, puede cultivarse hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, por encima de lo anterior. Y es interesante para zonas también de valles interandinos, zonas de sierra, donde aparte de la altura tenemos el tema del frío. Entonces, esta variedad topa topa puede adaptarse muy bien a estas condiciones. En cuanto al vigor, es vigor medio y de copa mediana y abierta. O sea, no es tan vigoroso y no tiene una copa tan alta como el sutano, por ejemplo, ¿no? Este tiene un poquito menos vigor medio y copa mediana. Ahora, otro problema es que es sensible a la salinidad, no como el sutano y el anterior, que sí podrían tolerar hasta casi cercano a 2 milímetros, este es solamente 1.1. Entonces, mucho cuidado aquí con los análisis de suelo y de agua, asegurarnos de que no pase estos límites cuando cuando estamos usando topa topa, ¿no? Porque podemos tener problemas. Generalmente, cuando los niveles de salinidad son altos o superiores, por ejemplo, lo que más afecta va a ser el tema radicular y posteriormente el rendimiento también del palo, ¿no? O sea, por ejemplo, si esto de aquí subiera, por ejemplo, a 2 o 2.5, el rendimiento va disminuyendo en porcentaje, 5%, 10% menos, 20% menos. Es directamente proporcional al nivel de sales. Entonces, mucho cuidado con eso porque estamos hablando de rendimiento y de dinero que se invierte. O sea, en lugar de producir, por ejemplo, 20 toneladas, imagínense 10%, ya serían 18 toneladas. Y así va disminuyendo el rendimiento conforme va aumentando el nivel de sales. Otra característica importante de Topa Topa es que se adapta bien a suelos francos con buen drenaje, ¿no? Eso es importante, buen drenaje. De una vez hubo problemas en una zona de selva que se quiso sembrar. No había tema de drenaje, o sea, había encharcamientos. Obviamente que ese cultivo no prosperó. Entonces, también hay que tener en cuenta. Ahora, otro problema que tiene Topa Topa es que sí es sensible a pistófilo. Entonces, con más razón, cuidado con el tema del drenaje, porque si tenemos un suelo con mal drenaje, ¿no? Y vamos a colocar Topa Topa, obviamente que el fitóforo va a aparecer y rápidamente se va a ver afectado por este hongo. Entonces, mucho cuidado en este aspecto. Ahora, si se maneja bien y todas las condiciones son adecuadas, pues puede tener una excelente productividad, ¿no? Si se injerta con hash, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Ahora, otro punto en contra que puede tener el topa topa es que sí presenta alternancia, ¿no? Alternancia, va a haber años on seguido de años off.
y no va a ser atenuado, ¿no? Como en el caso de sultano, que sí es un poco menos esta alternancia. Entonces, de acuerdo a las características de cada uno de los portainjertos, el productor tiene que ver, ¿no?, cuál es el que más, el mejor se adapta a sus condiciones, ya sea de clima, de suelo, etcétera, conociendo estas características. Esa es la idea de conocer, digamos, las características de estos portainjertos. De manera de resumen, también tenemos que ver que muchos de estos portainjertos, de estas especies, también sirven como polinizantes, ¿no? Recuerden que la variedad Hass es una variedad de tipo A, se le llama, en la cual ocurre la asincronía, ¿no?, en cuanto a las flores masculina y femenina. No, no hay, digamos, no coincide, digamos, la apertura. La flor, por ejemplo, el primer día abre la flor femenina abre y la flor masculina abre el día siguiente recién. Entonces, la autopolinización es prácticamente imposible. Por eso es que se utilizan estos polinizantes, ¿no?, como Fuerte, Sultano y Ettinger, ¿no?, que son de tipo B, en los cuales deben sembrarse junto con la variedad Hass para que puedan servir de polinizantes. Entonces, si usamos, por ejemplo, el Fuerte, hay que conocer algunas características, que es un híbrido, ¿no?, de guatemalteco con mexicano. El fruto de Fuerte es de fruto mediano a grande, de forma de pera, ¿no? Que los que conocen, pues ya saben que tiene resistencia intermedia a las heladas, o sea que puede también llegar a algunas zonas de valles interandinos. También se puede adaptar a costa árida, lo que tenemos nosotros en costa árida y valles interandinos, como le decía, y se atrasa la flor a Hass. También es otro tema que también, ¿no?, o sea, eh, hace que la producción de flores, ¿no?, sea antes de que produzca la floración en la variedad Hass. El sultano es otro que también se usa como polinizante, también es de tipo B, es un híbrido, en este caso es mexicano por antillano, el fruto es mediano a grande, también tiene forma de pera, eso sí es importante, que tolera heladas, se puede adaptar tanto en costa como en sierra, y se adelanta a la flor de Hass, ¿no?, a diferencia de la Fuerte. Y la Ettinger 99 también se puede utilizar como polinizante, es un híbrido mexicano por guatemalteco, el fruto en este caso es grande, se cultiva mucho en Israel, la forma de pera tiene más o menos una forma perada, y se adapta a climas semitropicales, y coincide con la floración de Hass. Entonces, eso, el hecho que coincida con la floración de Hass le da un poquito más de ventajas en cuanto a la polinización. Si se adelanta o se atrasa, no quiere decir que no va a poder polinizar, ¿no? Va a llegar un momento que sí van a sincronizar, ¿no?, y se puede hacer la polinización. Poquito vamos a conocer la variedad, lo más importante, solamente vamos a ver dos o tres que he escogido, una de las más importantes, por ejemplo la Hass, que es lo más importante. Acá vemos las características de la planta. Esta es una planta vigorosa, con buena carga de fruta, ¿no?, que se ha manejado bien y que probablemente ha tenido una buena etapa de vivero, ¿no?, para que pueda llegar a esta calidad, se podría decir, de planta. Bien. Dentro de la variedad Hass, las características importantes de Hass es que es el principal cultivar comercial en el mundo, o sea, no solamente nosotros, sino que en el mundo. Es bien apreciada esta variedad. El fruto es oval, más o menos va de 170 a 350 gramos de peso. La pulpa es cremosa, de sabor excelente, ¿no?, los que han podido probarla, sin fibra, contenido de aceite es el 23%, la cáscara es coriácea, ¿no?, y rugosa, de color púrpura, puede llegar, ¿no?, a veces se pone de color bien oscuro, hasta negro, al madurar, ¿no? La semilla es pequeña en comparación a otro tipo de frutas, y como le decía, es de tipo floral A, ¿no?, que se tiene que, digamos, colocar en el campo con tipo B para que pueda haber la polinización. La variedad Fuerte, pues, es un fruto aperado, como pueden ver, ¿no?, un poco más grande que la Hass, de 220, ¿no?, tiene más peso, 220 hasta 400 gramos. La cáscara es decir, es verde, ¿no?, de grosor medio, casi lisa, a diferencia de la Hass, que es rugosa. Tiene muy buen sabor también la Fuerte. La pulpa es de color amarillo verdoso, y el contenido de aceite es 18%, un poquito menos que la Hass. La semilla es de tamaño mediano, ¿no?, y el tipo floral B, ¿no? Entonces, esto es lo que se utiliza para poder servir como polinizante para la variedad Hass. Entonces, hemos visto un poco el tema de las variedades, los patrones, que es importante para nosotros cuando vayamos a conseguir los plantones, o nosotros mismos de repente podemos nosotros también tener nuestro propio vivero, ¿no?, hacer un buen manejo.
O si no, pues cuando vamos a adquirir los plantones a los viveros especializados, pues tener en cuenta ello, ¿no? Conocer más o menos las características de los patrones que vamos a utilizar. Otro aspecto importante dentro del manejo de viveros son los contenedores, ¿no? El material y tamaño es variable, hay unos viveros que manejan un tipo de material y tamaño, pero generalmente el material de ese polietileno, de color negro, las dimensiones pueden ser de 40 centímetros de altura y 20 de diámetro. No se deben utilizar bolsas de menor altura porque se tendrá problemas de formación radicular, ¿no? Ahí se forma pues la famosa cola de chancho, ¿no? Cuando se utilizan bolsas pequeñas, el tango radicular como que se aprieta, no tiene lugar donde crecer y se va formando esa presión. Entonces, esa planta que desarrolla este problema de cola de chancho, al momento que si uno la trasplanta, no va a crecer adecuadamente, se puede morir. Ahora, el embolsado, hay que realizar el embolsado del sustrato cuando esté seco, ¿no? Y ya que facilitará dicha labor y no permitirá que la bolsa quede con arrugas. A veces yo he visto que utilizan el sustrato húmedo, entonces eso es peligroso, ¿no? Es mejor esperar que el sustrato esté seco y recién ahí poder llenar la bolsa y dejando siempre 3 centímetros libre en la parte superior de la bolsa para realizar el riego. ¿Recuerdan? Para que nosotros regamos siempre va a tender a bajar el nivel, digamos, del sustrato. Entonces es importante dejar esa, ese espacio. Luego pasamos a colocar las bolsas en las camas de repique. Una vez que se ha realizado la labor de llenado de sustrato, ¿no? Una vez que ya se ha llenado las bolsas con el sustrato, ¿no? Deben ser colocadas en las camas de repique, en filas de 4 puede ser, dejando un espacio de 60 centímetros entre cada columna, para que el personal pueda pasar, ¿no? Y pueda hacer sus labores, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Como los riegos, los controles fitosanitarios, etcétera, ¿no? Y posteriormente, pues, el injertado, ¿no? Entonces, esa es la idea. Eso también es importante mantener un orden, digamos, en el vivero, ¿no? Que esté bien establecido, los lugares donde cada zona debe tener su espacio adecuado, ¿no? Para que no haya, pues, una confusión después ahí todo entreverado, ¿no? Tiene que ser todo bien ordenadito. Ahí podemos ver cómo se colocan las bolsas, ¿no? En el de pique, ¿no? Y estos espacios, estas calles sirven para que el personal pueda desplazarse y pueda aplicar algunos productos, ¿no? Que tengan que aplicar, pueda regar, etcétera, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Bien. Ahora, el sustrato también es muy importante, ¿no? El sustrato viene a ser el lugar que sirve de asiento de la planta, ¿no? Y debe ser de textura suelta para que facilite la buena formación de raíces y la salud de la futura planta, ¿no? O sea, tiene que tener espacios porosos adecuados para que la planta puede desarrollar bien. El cultivo de palto es un cultivo que tiene un sistema radicular sensible a la falta de oxígeno. Entonces, ahí es importante manejar un buen sustrato. Por ejemplo, aquí hay una sugerencia, digamos, de sustrato que se puede utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar suelo agrícola o tierra negra, 3 partes, arena de río, 2 partes, y podemos escoger entre musgo, turba, o una materia orgánica que puede ser también compost o humo de lombriz, dependiendo también de las posibilidades también del productor, ¿no? Y de la parte económica también, porque hay algunos productos que son un poco caros, entonces tiene que ver lo que más le conviene y eso sí va a utilizar una parte. Entonces, esa es la proporción más o menos en que debe mezclarse, ¿no? Recuerden que siempre la proporción de tierra solo va a ser más porque ahí va a permitir mayor espacio poroso. En aquí tenemos una vista, ¿no? Del sustrato que se puede utilizar. Eh, El sustrato pues, tiene también su tratamiento, ¿no? Para el tratamiento del sustrato, pues se usa fungicidas, que puede ser Redomil o algún otro, más o menos 1 kilo por 200 litros de agua y medio litro de solución por cada contenedor y o bolsa, ¿no? Con esto nosotros nos prevenimos el ataque de algunos hongos que pueden aparecer ahí, como padera, ¿no? O pitium o cualquier tipo de hongo. Entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento al sustrato para poder evitar eso, ¿no? Algunos también, previamente a esto, hacen una exposición al sol, ¿no? De sustrato para poder eliminar algunos patógenos. Bien, listo, entonces más o menos hemos visto otras cosas algunas cosas que he obviado, que no he comentado, ¿no? Que también obviamente va a ser pues el control de plagas y enfermedades,
¿no? Todo el manejo que tiene que hacerse en el vivero hasta que la planta ya esté lista para su trasplante. Y bueno, el otro aspecto importante es el tema de las consideraciones edafoclimáticas, ¿no? El terreno donde vamos nosotros a instalar el cultivo de palto. Entonces empezamos con el tema de las condiciones climáticas, ¿no? Ya hemos dicho que el cultivo de palto se manejan temperaturas máximas y mínimas. Mínima 10, ¿no? Por debajo de 10 ya sabemos que hay problemas, y máxima entre 28 y 30 grados. Humedad también, se manejan humedades, y hemos visto también en el gráfico anterior, ¿no? Entre más o menos 65, 75% de humedad. El viento también es importante, que no supere los 5 kilómetros por hora. Lo vamos a ver más adelante con más detalle. La precipitación también es importante, ¿no? Milímetros, y la evapotranspiración también, ¿no? Son aspectos dentro de lo que es las condiciones climáticas debemos observar para el cultivo de palta. En cuanto al suelo, es importante ver las propiedades físicas del suelo, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, de arena, si es arenoso, si es franco o arcilloso, ¿no? Dependiendo de la clase textural. Para ello necesitamos hacer un análisis de suelo, en el cual nos va a decir, ¿no?, cuál es la proporción de arena, limo y arcilla que tiene nuestro suelo, y de acuerdo a ello, nosotros pues ver qué podemos hacer. De repente tenemos suelos con problemas de presencia de sodio, ¿no? Que hay mucho, por ejemplo, ese problema en costa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar algunos productos, algunas enmiendas, por ejemplo, yeso agrícola, para poder solucionar ese tema, ¿no? A veces también tenemos problemas de pH muy altos, y hay que aplicar algunos productos acidificantes que bajan ese pH. Entonces, eso es un manejo que tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo si no tenemos los resultados del análisis del suelo. Eso es lo que nos va a decir más o menos cómo se encuentra y cuáles son las propiedades físicas de ese suelo. Es muy importante. Yo les he dicho que en el cultivo de palto siempre tiene que haber un porcentaje mayor de arena, que puede ser por encima del 70%, ¿no? Ya el resto pues distribuido entre arcilla y limo. Pero es importante que exista porcentaje alto de arena, porque eso va a permitir, ¿no?, una buena porosidad y que no haya problema de asfixia radicular. En algunos casos también es importante hacer calicatas, ¿no? Nosotros manejamos el cultivo de palto, es importante hacer calicatas y después también hacer rizotones, ¿no? Para poder observar, primero observar cómo se encuentra el tema de los horizontes del suelo, ¿no? Podemos encontrar de repente que hay algunos problemas, entonces podemos prevenir. Entonces es importante hacer, aparte del análisis del suelo, hacer una calicata. Entonces nosotros podemos observar cómo se distribuyen los horizontes del suelo y ver si hay algún inconveniente. También podemos hacer, y bueno, ya una vez que el palto esté instalado, rizotones para ver el desarrollo radicular, si hay presencia de algún hongo, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos la tendencia de observar la planta del tronco para arriba, y muchas veces nos olvidamos del sistema radicular. Y después nos quejamos de la planta de palto no florea, la fruta se cae, no está débil, ¿qué pasará, no? Y a veces el problema está en la raíz y no tanto en la parte aérea. Por eso es importante siempre estar checando el sistema radicular. Bien, dentro del manejo del suelo es importante la preparación del terreno, dependiendo del tipo de suelo que tenemos. Por ejemplo, en costa siempre nosotros hacemos subsolado, ¿no? Porque el suelo tiende a compactarse, ¿no?, por las constantes labores que se hacen, ¿no?, año tras año. Entonces es importante hacer un subsolado porque se forma una capa dura, en la cual es importante utilizar el subsolado. Luego también podemos utilizar arados de disco o rígido, hacer, pues ya viene el surqueo, la aplicación de materia orgánica, el aporcado, etcétera, y eso lo vamos a ir viendo con detalle. También es importante hacer los análisis de suelo, ¿no? Se recomienda hacerlo más o menos unos 6 meses antes de la instalación del cultivo de palto, pero si ya está instalado el cultivo, pues hacerlo cada 2 más o menos años, ¿no?, para poder ver cómo está el tema de nuestro suelo, ¿no? El análisis del suelo nos va a decir, por ejemplo, la cárcel textural, ¿no? Por ejemplo, aquí, porcentaje de arena, limo y arcilla, ¿cómo estamos? Aquí, por ejemplo, estamos en 82,5 de arena, 15 de limo y 2,5 de arcilla. Está muy bien esto para el cultivo de palta. Tiene una textura de arena franca, ¿no? El aluminio prácticamente no hay, ¿no? Este problema de aluminio más que todo en suelo de selva. Hidrógeno tampoco. Luego tenemos cationes cambiables. Entonces es importante ver cómo están distribuidos nuestros cationes cambiables, ¿no? Cuáles están en niveles bajos, altos o medios, ¿no? Después tenemos también el pH, muy importante, ¿no? En este caso tenemos un pH de 7,1. Alto, más o menos debe estar entre 6,5 y máximo 7.
Entonces podríamos de repente aplicar algunos productos para poder bajar un poquito este pH a niveles menos de 7. Por ejemplo, azúcar agrícola podría ser uno de ellos. La conductividad eléctrica, que mide el sistema de el nivel de sales, está en 0,76, entonces no hay ningún problema. Recuerden que Palto hasta 1 o 1,1, y dependiendo del patrón puede llegar inclusive hasta 2, ¿no? Pero normalmente el Palto, más o menos con 1,16 ya tenemos un poquito de problema. Entonces, este valor de 0,76 está adecuado, no hay ningún problema. Materia orgánica, 1,07, bajísimo, ¿no? Entonces hay que aplicar materia orgánica. Debe estar por encima de 3. Carbonatos también está bajo. Fósforo disponible está muy bajo. El potasio disponible también está bajo en este análisis, ¿no? Y también las relaciones catónicas que deben mantener un equilibrio. Entonces es importante, ¿no? El análisis del suelo nos va a dar una información en tiempo real y verídica de cómo se encuentra nuestro suelo. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos niveles bajos, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar. Encontramos, ¿no?, niveles excesivos, hay que tomar algunas medidas, ¿no? Hay que aplicar algunas enmiendas. Entonces, para eso sirve el análisis del suelo, para tomar acción en cuanto a corregir algunos problemas que se pueden presentar y también para decidir, ¿no?, qué fertilizantes voy a utilizar y qué cantidades. Entonces, hay que hacer los análisis del suelo. Otro aspecto que también hay que tener en cuenta en cuanto al manejo edafoclimático son los vientos. Los vientos también importantísimos para el cultivo de palto, ya que cuando nosotros eh, obtenemos el plantón del vivero, es una planta pues frágil, ¿no?, porque tiene todavía muy poco tiempo, ¿no? Entonces esa planta es susceptible a los vientos. En ese caso, para el cultivo de palto, se recomienda que la velocidad del viento debe ser menos de los 5 kilómetros por hora. Por ejemplo, si nosotros instalamos palto en Pisco o Ica, ahí ocurre un fenómeno que se llama el fenómeno de Paracas, ¿no? Hay vientos que superan los 10 kilómetros por hora, o más inclusive. Entonces ahí nos obliga a utilizar unas barreras, ¿no?, cortaviento, o rompeviento lo llaman otros, ¿no? Entonces ahí, en este caso, como decía, hay que colocar barreras rompeviento que puede utilizarse diferentes variedades. Por ejemplo, se usa mucho el quingás o el maíz alrededor de la planta, ¿no?, para ayudar a tener un buen desarrollo y evitar daños y su caída, ¿no? Porque principalmente el viento que arrastra arenas, arrastra pequeñas partículas que pueden dañar la planta, ¿no?, de palto, sobre todo en esa etapa tan sensible, ¿no? Puede dañar el tallo, puede dañar las hojas, ¿no? Por eso es importante colocar estas barreras. Entonces, los objetivos son los siguientes, ¿no? Reducir la velocidad del viento, ¿no?, en las parcelas, reducir el movimiento del suelo, ¿no?, conservar la humedad, reducir la acción mecánica del viento sobre cultivos y también fauna silvestre, y regular las condiciones de microclima. Entonces, todo eso nos ayuda, digamos, al usar barreras rompevientos, ¿no? Acá tenemos un gráfico del efecto que tiene la cortina rompevientos en la disminución de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, miren aquí, este viento viene con velocidades entre 41, 33, va variando, ¿no? Pero la barrera rompeviento como que disminuye, hace disminuido, ¿no? Desvía, digamos, ¿no?, la velocidad del viento y hace que baje, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora o menos de repente. Entonces, por eso es importante la colocación de estas cortinas. Bien, pasamos ahora al otro aspecto importante. Todo esto estamos hablando antes de la siembra de palto, obviamente, son condiciones importantes, que es el suministro hídrico. Algunas veces dice, si yo voy a sembrar palto y no tengo agua a la mano, mejor no siembro, ¿no? Tenemos que tener el agua. Entonces, un factor muy importante antes de establecer el cultivo de palto es que ver el recurso hídrico con que contamos. En algunos casos, por ejemplo, en costa, no hay agua. ¿Qué tenemos que hacer? Pozos. Países interandinos, a veces sí hay manantiales o a veces hay lluvia. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, es importante considerar los requerimientos hídricos del palto. En plena producción pueden fluctuar entre 7.000 y 12.000 metros cúbicos por hectárea por año, ¿no? En algunos casos puede llegar a 15.000 también metros cúbicos, dependiendo de la demanda hídrica de la zona. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ir a nuestra estación meteorológica, ¿no?, y sacar datos como estos, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, ellos manejan una bandeja, ¿no?, y pueden ver ahí mes tras mes cuál ha sido la precipitación. Teniendo esos datos podemos calcular el KC del cultivo, ¿no?, y la evapotranspiración del cultivo. Teniendo en cuenta para las diferentes fases cómo va variando, digamos, ¿no?, el periodo crítico, ¿no?, en el cual fluctúa el cultivo de palto, ¿no?, de acuerdo al suministro de agua, ¿no?
Algunos tips importantes, por ejemplo, en cualquier periodo que ocurra un estrés hídrico, en el cultivo de palto afectará los rendimientos y el tamaño de la fruta, ¿ya? Porque recuerden que el cultivo de palto es sensible al déficit hídrico en cualquier etapa. Los periodos donde más se puede afectar el cultivo son dos, ¿no? Uno a fines de primavera, inicio de verano, y otro a fines de verano, inicios de otoño. Son los periodos críticos, ¿no? Ahí no puede faltar agua, por ejemplo. En primavera, inicio de verano, ocurre la floración. La cuaja, se desarrolla el sistema radicular, crece la parte vegetativa, se producen los mayores requerimientos de zinc, boro y calcio, y se produce la primera caída de fruta. Y a fines de verano, entre el principio de fines de verano y principios de otoño, hay otro periodo crítico, ¿no? Un déficit o exceso de agua en esta época puede afectar el desarrollo radicular y aumentar la caída de fruta, ¿no? Lo que se llama la segunda caída. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, esto de acuerdo a las etapas y de los periodos, digamos, ¿no? Que son críticos en el cultivo de palto y en los cuales no puede faltar el recurso hídrico. También es importante nosotros, o sea, así como hacemos análisis del suelo, también hacer análisis del agua, el agua de riego, ¿no? Porque el agua también puede presentar algunos inconvenientes. Cuando nosotros hacemos un análisis de agua, el laboratorio nos envía un informe, como este que vemos aquí. Ese informe, ¿qué nos da? Nos dice, por ejemplo, el pH, ¿no? El pH del agua, nos dice la conductividad eléctrica de esa agua. Aquí está, por ejemplo, en 0.6, está muy bien esta agua, ¿no? Lo ideal es que esté entre 0.8 y 1.16 para el caso de cultivo de palta, ¿no? Por encima de 1 ya puede haber problemas, ¿no? Si regamos el palta con esta agua. Entonces, en ese rango, este está en 0.6 todavía, entonces está menos todavía, entonces está muy bien. Aquí están los cationes, ¿no? También nos dan información de los cationes, calcio, magnesio, potasio, sodio, ¿no? Y nos dan los aniones, ¿no? Nitratos, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros, ¿no? Suma de cationes y aniones debe ser similar. Aquí está 5,76 versus 5,69. Eso siempre tenemos que asegurarnos cuando tenemos un análisis de agua, ver que la suma de cationes sea muy cercana a la suma de aniones, ¿no? Caso contrario, este análisis estaría mal realizado. Y también nos da la información de algunos elementos como boro, hierro, zinc, ¿no? Eso va a depender de lo que nosotros solicitemos al laboratorio. Podemos pedir un análisis completo de agua o un análisis estándar, ¿no? Este es un análisis estándar, ¿no? Te dan solamente los variables básicas, ¿no? Y es suficiente, ¿no? Para empezar. Más adelante ya se pueden pedir algunos informes más detallados, ¿no? Pero esto es importantísimo. En el caso de agua, lo más importante es conductividad, ¿no? Y pH. Esto es más importante en el caso del agua de río. Si esto está bien, no hay ningún problema para el cultivo. Entonces, la calidad del agua de río se define en función de tres criterios principales: salinidad, ¿no? Sodicidad y toxicidad, ¿no? Toxicidad se refiere, por ejemplo, cuando están muy elevados los niveles de boro, ¿no? También puede causar toxicidad, o cloro, o alguno de los aniones también puede. Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos definido, digamos, las diferentes condiciones, ¿no? Que debemos tener tanto en lo que es eh, el manejo del vivero de la planta, como el clima, etcétera, también tenemos que ya empezar a ver lo que es la preparación del terreno. Es diferente, ¿no? El manejo del cultivo en costa que de sierra, ¿no? Ya que en costa tenemos pues, generalmente una geografía plana que facilita en muchos casos, ¿no? Muchas labores que nosotros hacemos en el cultivo de palta, ¿no? A diferencia de la sierra, ¿no? En la cual tenemos pues una geografía accidentada, ¿no? Que dificulta un poco el manejo del cultivo, pero sin embargo pues es factible, ¿no? Ya se maneja pues alto en los valles interandinos, en zona de sierra, ya hace muchos años, y los productores ya han aprendido, digamos, el manejo en esa zona, ¿no? Aquí, como a manera de resumen, en costa, ¿cómo manejamos el terreno en costa? Primero, pues, hacemos una limpieza del terreno, ¿no? El subsolado, como ya le dije, porque siempre las labores hacen que el suelo presente capas duras, entonces es importante romper esa capa dura con el subsolado. Luego viene el gradeo y nivelado, ¿no? El surcado. Ahí aprovechamos para incorporar materia orgánica, el cultivo de palto es muy exigente en materia orgánica. Luego preparación de camellones, si es que hubiera el caso, ¿no? Esto es opcional. Y luego viene el riego de machaco, ¿no? Este riego de machaco es importante para nosotros también hacer el control de algunas plagas de suelo, etcétera. Luego viene el arado, ¿no? Después de haber hecho el arado, viene el nivelado del terreno,
¿no? Demarcamos el cultivo, para eso utilizamos pues yeso y algunas cintas o pitas, y viene ahí pues el diseño y la instalación del sistema de riego, ¿no? El riego en sí y el hollado, ¿no? En el cual vamos a hacer este hoyo donde va a ir el plantón de palma. En el caso de costa, en el caso de sierra, pues también tenemos las labores más o menos que empiezan con la limpieza del terreno, demarcación del cultivo, diseño del sistema de riego, luego viene ya el hollado, aplicamos materia orgánica, ¿no? Lavado de materia orgánica si fuera el caso, porque a veces la materia orgánica en sierra presenta un nivel alto de sales a veces. Entonces a veces es importante a veces lavarlo. Y medir si es posible la conductividad eléctrica de la materia orgánica, ¿no? Porque recuerden que, por ejemplo, el guano de gallina, el guano de pollo fresco, tiene mucho nivel de sales. Y luego mezclamos el suelo con la materia orgánica y finalmente el hollado, ¿no? Para poder plantar, ¿no? Nuestro plantón de palma. Entonces vamos a ir desarrollando esta parte, ¿no? Entonces empezamos con la limpieza del terreno, que consiste pues en eliminar todos los restos orgánicos e inorgánicos que perjudiquen el normal desarrollo de la planta de palma. ¿No? Generalmente en los campos que nosotros vamos a instalar, pues encontramos piedras, a veces hasta basura podemos encontrar ahí, ¿no? Botellas, todo eso hay que limpiar, tiene que estar totalmente limpio, ¿no? Después ya que hemos hecho la limpieza del terreno, ya pasemos al subsolado, ¿no? Que vamos a nosotros a romper ese jarpan, esa capa dura del suelo, que llaman el dije, ¿no? Que se forma pues por el constante laboreo, ¿no? Que hacemos del suelo, y no permite que haya una buena filtración de agua, ¿no? Entonces es importante hacer el subsolado en este caso, ¿no? Aquí vemos a este tractor que está haciendo la labor de subsolado. Recuerden que el suelo es un ente vivo, ¿no? Dentro del suelo pues, hay microorganismos, el suelo va a albergar a las plantas durante toda su vida, entonces debemos prepararlo adecuadamente para que facilite la instalación de las plantas y brinde las mejores condiciones para su crecimiento. Que podemos ver cómo se está preparando el terreno adecuadamente en costa, y en algunos casos también se puede utilizar algún tipo de maquinaria en los valles interandinos. Luego viene la nivelación del terreno, ¿no? Consiste pues, en eliminar o disgregar las estructuras del suelo que se han formado durante el subsolado, ¿no? O sea, cuando el subsolado entra a hacer la labor del suelo, ¿no? Se deja pues en la parte superior, pues, ¿no? Un montículo de tierra, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que nosotros nivelar. Luego de eso ya pasamos al diseño del sistema de riego. Generalmente en costa utilizamos el sistema de riego por goteo, que consiste pues en llevar el agua al campo por medio de tuberías de plástico, ¿no? O de PVC de calibre pequeño, y se van colocando a lo largo de las hileras de la planta, ¿no? Para entregarle en forma lenta, pero frecuente al sistema radicular, ¿no? Por medio de dispositivos apropiados llamados goteros o emisores, de los cuales pues existen también emisores autocompensables, ¿no? Que de acuerdo a digamos, a la forma del terreno se pueden ir adaptando. Entonces, generalmente en Costa manejamos este sistema de riego, ¿no? Riego por goteo. Es muy eficiente y ha demostrado, pues, en comparación con otros sistemas como gravedad, ¿no? Ser mucho más eficiente. Ahí vemos más o menos ¿no? La tubería, viene la tubería principal y vienen las tuberías secundarias y terciarias que llevan a cada planta la cantidad de agua que necesitan. Para nosotros hacer el diseño del sistema de riego tenemos que ver dos tipos de diseños que se hacen, ¿no? El diseño agronómico y el diseño hidráulico. El diseño agronómico, pues, consiste en calcular todos los parámetros necesarios para que el sistema de riego cocoteo, ¿no? Sea capaz de suministrar con eficiencia, ¿no? El agua a los cultivos en periodos de máxima necesidad. Es decir, se calcula la cantidad de agua que necesita el cultivo para su desarrollo normal sin sufrir un déficit, ¿no? Entonces, nos aseguramos, digamos, que cada planta va a recibir la cantidad de agua que necesita en cada etapa. Entonces, de eso se trata la eficiencia que tiene el sistema de porgoteo. Entonces, el diseño agronómico y luego el diseño hidráulico, que tiene como finalidad definir, ¿no? Los diámetros y longitudes de las diferentes tuberías que componen el sistema, ¿no? Regantes, distribuidoras y conducción, ¿no? Bajo un criterio de optimización. O sea, en este caso se trata de optimizar al máximo el uso de agua. Y viene pues el diseño hidráulico. Y tenemos ya instalados los dos diseños, entonces ya podemos dar marcha a nuestro sistema de riego.
Luego ya viene, después de eso viene ya la demarcación del terreno. Tenemos ahí varias opciones. Tenemos primero el trazado de la plantación, ¿no? Podemos trazar en cuadrado, el trazo en cuadrado, que es también bastante usado, que es utilizado principalmente en zonas planas de costa, como Ica, Chincha, Cañete, esas zonas. Se utiliza mucho este método de plantación, que es el trazo en cuadrado. También se puede hacer en laderas, pero que tengan pendientes menos al 10%. Entonces, el trazo se hará en campo, no tiene la forma de un cuadrado. La distancia entre plantas, en este caso, y filas, es la misma, puede ser 5 por 5. Las plantas se colocan en lo que sería cada vértice, cada cuadrado, como vemos en la figura. ¿Qué nos permite eso? Nos permite pues, realizar las labores culturales en dos direcciones, ¿no? Al igual que el sistema de riego, y se puede aplicar en frutales como el palto y mango también. No solamente en palto, sino también en mango se puede utilizar este sistema. ¿Cómo calculamos el número de plantas, ¿no? Por unidad de área aquí. Entonces podemos hacer esta fórmula, ¿no? Número de plantas, superficie del campo en metros cuadrados sobre la distancia entre plantas al cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Si nuestro terreno mide 1 hectárea, ¿no? De 1000 metros cuadrados y queremos instalar una plantación de lúcumos o palto en un sistema de conducción en cuadrado, una densidad de 5 metros entre plantas, necesitaríamos, ¿no? De 1000 metros cuadrados entre 5 metros al cuadrado, sería 400 plantas por hectárea. Entonces, de esta manera podemos nosotros calcular nuestro número de plantas que van a entrar en este sistema de cuadrado. Tenemos también el trazo en rectángulo. En este caso, el rectángulo es similar al sistema de cuadrado, pero aquí sigue una forma rectangular, ¿no? La distancia entre las filas va a ser mayor que la distancia entre plantas, ¿no? 6, por ejemplo, por 4 puede ser, ¿no? 6 entre filas y 4 entre plantas. Este sistema se adecua bien a superficies planas también y terrenos cuya superficie es irregular, o en laderas también se puede aplicar este sistema, ¿no? Y, por ejemplo, en maíces grandinos también se puede utilizar este sistema. En este caso, para calcular el número de plantas que tenemos por unidad de área, se puede también utilizar esta fórmula, ¿no? Número de plantas sería igual superficie de campo en metros cuadrados entre distancia entre filas por distancia entre plantas. Aquí hay un ejemplo. Si tenemos, nosotros vamos a plantar en rectángulo, distanciamiento de 6 por 4, entonces sería 10.000 metros cuadrados entre 6 metros por 4 metros. Sería 416 plantas por hectárea, ¿no? También tenemos el trazo del triángulo o tres bolillos, que se le llama. Entonces, este sistema, a diferencia de los anteriores, se utiliza pues, el triángulo equilátero, en este caso, ¿no? Que guarda la misma distancia entre plantas y entre filas. Por ejemplo, 3,5 por 3,5, la misma distancia, tanto entre plantas como entre filas. Entonces, aquí la ventaja de este sistema es que permite, ¿no? Elevar la cantidad de plantas en un 15% respecto pues, al trazado en cuadrado, ¿no? O sea, caben más plantas. Y es muy útil en plantaciones intensivas o aquellas que se encuentran en terrenos de pendientes fuertes, por ejemplo. Se puede utilizar este sistema. ¿Ya? Y en este caso, para calcular el número de plantas, tendríamos que utilizar superficie de campo en metros cuadrados entre la distancia entre plantas al cuadrado por 0.866. Acá hay un ejemplo, ¿no? Si queremos sembrar a 3.5, ¿no? 3.5 por 3.5, aquí está la fórmula, 10.000 entre 3.5 por 0.866, 942 plantas por hectárea. Este 0.866 es un factor, ¿no? Un factor que se utiliza en esta forma. Bueno, hemos visto un poco el tema de la plantación, podemos ver ahora el tema del hollado, ¿no? El hollado se recomienda generalmente dimensiones de 40 por 40 por 40 centímetros, pero eso va a depender también, ¿no? Por ejemplo, suelos que no se ha trabajado anteriormente, podríamos utilizar dimensiones mayores, ¿no? De 60 por 60, 60, de repente hasta 80 en algunos casos, ¿no? Entonces, esto vamos a ver un suelo que de repente que ya ha sido trabajado, ha sido elaborado, ¿no? Entonces, es un suelo en el cual podemos utilizar estas dimensiones, ¿no? Y esto va a permitir una buena aireación, ¿no? Para que el plantón, cuando sea colocado posteriormente, no tenga ningún problema. Podemos utilizar, dependiendo del tipo de suelo, algunos productos, algunos insumos, ¿no? Como fertilización de fondo, ¿no? Entonces, vemos ahí
Si fuera un suelo fértil con buena cantidad de agua, podemos utilizar sulfato de amónico, 200 gramos, ¿no? Sulfato de potasio, 250 gramos, y sulpomax, 150 gramos. Esto puede aplicarse al fondo del hoyo. Que es un suelo calcáreo, ¿no? Con presencia de niveles de carbonatos. Podemos utilizar sulfato de zinc, 50 gramos, sulfato de hierro, 25 gramos. Y eso se aplica espolvoreado alrededor del hoyo. Si fuera un suelo salino, aquí podemos utilizar sulfato de calcio, 240 gramos, azufre, 120 gramos. Y se puede aplicar en espolvoreo al hoyo y al suelo también. Y tenemos para todo tipo de suelo en general, el humo de lombriz siempre se puede aplicar, ¿no? En cualquiera de los casos se tiene que aplicar humo de lombriz o en su defecto alguna otra fuente de materia orgánica, ¿no? Más o menos de 2 a 4 kilos, y revolver con el suelo que sale del hoyo. Entonces, en el momento que nosotros hacemos el hoyo, sacamos una tierra, ¿no? Entonces, eso hay que mezclarlo con el humo de lombriz, ¿no? Y poder aplicarlo. Entonces, esas son recomendaciones generales, que también hay otras recomendaciones que vamos a ver después también con guano de isla, también se puede utilizar. Aquí está. Esta es otra recomendación que se puede utilizar si tenemos guano de isla y compost, por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso podemos hacer el hoyo de 60 por 60 por 60. Entonces colocamos la tierra superficial a un lado, desde aquí, ¿no? Aquí está, cavamos y esta tierra la ponemos al lado A. Y la tierra superficial, ¿no? Que vamos sacando. Y la tierra del fondo, ¿no? La ponemos al otro lado, al lado B. Entonces, y una vez que hemos hecho eso, al fondo, ¿qué aplicamos? Aplicamos 1 kilo de guano de islas. Luego podemos aplicar de 5 a 10 kilogramos de compost. Posteriormente, pues una mezcla de compost con tierra superficial, ¿no? La que hemos sacado, la A, y realizamos la plantación del plantón. Colocamos la planta en el hoyo, cubrimos con el resto de tierra mezclada, con compost, y quedando el cuello de la planta a ras del suelo. Tenemos que apisonar para evitar que se formen bolsas de aire. Y después de eso ya regamos, ¿no? Aplicamos nuestro riego que se llama riego de selle. Entonces, esta es otra opción de hacer el abonamiento o fertilización de fondo. Primero, por nuestros insumos que hemos visto, y esta es otra opción, utilizando guano de isla y compost. Todo va a depender de las, eh, digamos, tema económico primero, y también disponibilidad, ¿no? Si tenemos a la mano, digamos, estos productos, el cual se nos hace más fácil conseguir, ¿no? No va a depender. También podemos utilizar, pues, guano de gallina, otro tipo de guano. Todo depende también de las posibilidades que tenga el productor. Siempre lo más asequible para él. Luego de haber hecho ya el hoyo, ya procedemos al trasplante del palto, ¿no? Eh, Nosotros para eso nosotros hemos marcado ya cada punto, y ya sabemos dónde hacer cada hoyo, ¿no? Entonces, si el terreno no ha sido previamente descompactado, ya sabemos que debe ser más, digamos, más amplio o mayor, digamos, profundidad, ¿no? El hoyo, ¿no? En algunos casos puede llegar hasta 80, dependiendo. Cuando es un suelo que no hay acceso a maquinaria y no está ya trabajado adecuadamente, ¿no? Y esté compacto. Entonces, ahí aseguramos una rápida exploración radicular y adecuado establecimiento de la planta. Y pues ya trasladamos y distribuimos todos los materiales a utilizar. Aquí en algunas zonas se utiliza un cordel, ¿no? Lo cual nos ayuda pues a tener un lineamiento, ¿no? Que todo esté alineado, las plantas estén alineadas, ¿no? Eso nos ayuda mucho un cordel para poder alinear la planta, ¿no? Y ahora también no es importante no enterrar más del nivel de sustrato a la planta, ¿no? Y antes de sacar la bolsa se coloca el tutor, ¿no? Al costado de la planta, lo que va a ayudar a guiar a esa planta, ¿no? Para que crezca en forma vertical y adecuadamente, ¿no? Por eso es importante el uso de los tutores. Eso lo vamos a ver con más detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto donde tenemos un mal trasplante, ¿no? La planta no crece derecha, ¿no? Y aquí también está muy separada del tutor, y acá está muy pegada al tutor. O sea, ambos casos es un mal trasplante. No puede estar muy pegada ni tampoco muy alejada. Y aquí tenemos el trasplante correcto, ¿no? Esta es la luz o la distancia que debe haber entre tutor y planta, ¿no? Tiene que haber una luz ahí. Es importante.
Entonces, de esa manera la planta puede crecer adecuadamente, ¿no? Bien. En algunos terrenos o algunos proyectos que se ejecutan tanto en sierra como en costa, que son de gran extensión, ¿no? Hay que aplicar la materia orgánica y surcado utilizando maquinaria agrícola adecuada, ¿no? Luego de la preparación del terreno se hacen los surcos, en los cuales se incorpora la materia orgánica. Y luego se hace el tapado, calibrando pues el implemento agrícola para que conserve la distancia entre surcos que nosotros hemos escogido, ya sea el sistema cuadrado, rectángulo o trebolillo. Y al terminar con el tapado, procedemos a realizar la medición y marcado, ¿no?, de la posición en que irá cada planta sobre el mismo surco. Aquí, en esta foto, podemos ver la incorporación de materia orgánica en surcos que fueron preparados usando un tractor agrícola. Uno está aplicando la materia orgánica y después acá el tractor pues, realiza el tapado, ¿no?, de la materia orgánica y surcador utilizando un tractor agrícola también. Entonces aquí se ya está tapando la materia orgánica. Ahora, previo a la colocación de los plantones en los hoyos, ya nosotros incorporamos la materia orgánica y fertilizantes, ¿no?, que hemos indicado, ya sea los insumos que hemos visto o también con el guano de isla y compost, ¿no? Tenemos que lo incorporamos en el hoyo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una foto del hoyo donde se han incorporado los fertilizantes mezclados con la materia orgánica. Y sobre esto es donde va a ir el plantón. Nosotros tenemos que colocar el plantón dentro del hoyo y retiramos la bolsa, ¿no?, haciendo un corte solo en la base de la bolsa, ¿no?, con mucho cuidado, eso sí, para no dañar las raíces, y doblándola ligeramente sobre sí misma, y luego se jala hacia arriba hasta que la bolsa salga completamente. En esta parte hay que tener bastante cuidado, porque a veces la trabajamos muy bruscamente y la bolsa se puede romper y puede dañar las raíces. Entonces, aquí podemos aprovechar para realizar unos tratamientos adicionales, como podemos inocular tricoderma si tenemos la oportunidad, ¿no? Recuerden que el tricoderma es un antagonista de muchos hongos que podemos aplicar en ese caso. También podemos aplicar enraizadores, ¿no?, desinfectantes o fungicidas como sulfato de cobre, pentahidratado, ¿no? Pero eso va a depender de la recomendación de un especialista que haya revisado a detalle las condiciones de su proyecto. Entonces, es importante también asesorarse, ¿no? No solamente hacerlo nosotros mismos, sino preguntar o asesorarnos qué podemos hacer en ese momento. Tenemos a la mano utilizar tricoderma o de repente aplicar un enraizador, etcétera. Aquí, en esta foto de arriba, vemos un plantón, ¿no? Ahora está sujetando este señor, ¿no?, a punto de proceder al sembrado antes de retirar la bolsa. Y acá ya está el plantón, aquí se ha plantado, bueno, aquí dice mango, pero puede ser también fácilmente palto. Acá ya se retiró la bolsa y queda así, ¿no? Queda como una especie de, eh, digamos, el sustrato, ¿no?, sin la bolsa. Y teniendo el plantón ya dentro del hoyo, debemos comprobar visualmente que se encuentre alineado, ¿no?, según el tipo de trazo que hemos establecido. Y para eso se pueden utilizar cordeles, ¿no?, para tener todo ya alineado. Aquí tenemos el plantón de palto colocado en el hoyo, ¿no? Y aquí está el cordel, se puede observar acá el cordel, está siendo ya, ¿no?, alineado para que quede, ¿no?, alineado con las demás plantas. Luego, pues, rellenamos el hoyo con la tierra extraída, pisando ligeramente para que no quede tierra suelta. Y se debe estar verificando que el plantón se encuentre alineado y tener presente que al rellenar el cuello de la planta debe quedar algunos centímetros por encima del nivel del suelo, ¿no? ¿Para qué? Porque cuando reguemos va a llegar al nivel del suelo. Entonces, por eso siempre hay que dejarlo un poquito más arriba, ¿no? Cuando ya nosotros regamos, va a quedar justo al nivel que nosotros queremos, ¿no? Aquí ya están rellenando el hoyo con tierra. Una vez que los plantones fueron trasplantados y alineados, ¿no?, adecuadamente, se recomienda colocar a cada uno de ellos un tutor, ¿no?, el cual es un palo, puede ser una caña, que sirve de apoyo, ¿no?, para que las plantas puedan crecer rectas sin que se vean influenciadas por la fuerza del viento.
sea, como refuerzo, digamos, a la barrera de rompevientos, se usan los tutores, que le va a permitir a la planta crecer en forma vertical. Acá, por ejemplo, vemos plantones de tutores con caña brava al costadito, ¿no? Bien, el riego de sello, ¿no? Que es la siguiente parte, nos permite eliminar todos los espacios vacíos o bolsas de aire que hayan quedado durante la labor de trasplante. Las bolsas de aire no permiten el desarrollo normal de raíces, por eso es que se debe evitar estas bolsas de aire. Entonces, es importante hacer este riego de sello. La cantidad de agua a aplicar, pues, depende del tipo de suelo, ¿no? La estructura del suelo. Por lo general se recomienda, pues, de 15 a 20 metros cúbicos de agua. Los riegos pueden ser diarios o interdiarios en función al tipo de suelo, ¿no? Ya, suelo, por ejemplo, arenosos, va a tener que regarse más frecuentemente que en suelos francos o arcillosos. También se recomienda regar pues inmediatamente, ¿no? La idea es evitar la deshidratación producto de la manipulación que ha tenido la planta desde el vivero hasta esta etapa, ¿no? Por eso es que es importante no demorar el riego de sello, ¿no? Una vez que ya se plantó, ¿no? Ya se sembró la planta, ¿no? En el hoyo, se tapó, entonces ahí inmediatamente ya tiene que hacerse el primer riego, como vemos en esta foto. Luego viene ya el tutoreo, ¿no? El tutoreo pues, nos permite direccionar a la planta en sus primeros años de crecimiento. Podemos utilizar una caña tutor, que puede ser de carrizo o caña brava, ¿no? Como vimos en la foto. Y esta es importante que debe ser desinfectada previamente, ¿no? Se debe aplicar, por ejemplo, una solución de lejía para poder desinfectarlo. Las medidas pueden ser de 1,5 a 2 metros de largo, ¿no? De la caña. Se introducen en el suelo a una profundidad de 30 centímetros aproximadamente, ¿no? Al costado de la planta. Y se tiene que amarrar, ¿no? Con una rafia podemos amarrarlo, ¿no? En este caso, para el amarre se divide la planta en tres partes: el tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Ese es el tercio inferior, donde se está amarrando el tutor de caña a la planta. Se amarra haciendo un nudo en forma de 8, ¿no? Para evitar que haya un contacto directo con el tutor. Entonces, aquí como dice, ¿no? Los tres amarres, ¿no? En los tres puntos deben tener la forma de 8 para evitar la estrangulación de la planta. El segundo amarre, pues, es por encima del injerto, ¿no? Por el sitio del injerto, considerando también la forma de 8. Y el último amarre se hace por debajo de 10 a 15 centímetros del brote apical, ¿no? También respetando el amarre en forma de 8. Luego viene el pintado. Ingredientes de la pintura, ¿no? Después ya le voy a explicar por qué se pinta, ¿no? Pero primero los ingredientes de la pintura. Podemos utilizar Sanix, 1 kilo, imprimante, 2 kilos, y Masalil, que es un fungicida, 5 centímetros cúbicos, isoconazole y acetylclin, que también pueden ayudar al control de algunos hongos, 5 centímetros cúbicos, cola sintética, 150 gramos, y agua suficiente para lograr una buena textura de la mezcla. Entonces ahí podemos preparar nosotros nuestra pintura. Aquí podemos pintar, aquí está pintando con una esponja, está pintando, y se debe pintar más o menos hasta el tercio medio. O sea, no se pinta toda la planta, sino hasta el tercio medio. Porque ya en la parte superior está protegida por las hojas. Aquí está totalmente pintado ya la planta. Entonces, el objetivo del pintado es evitar daños por altas temperaturas y altas radiaciones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si nosotros no pintáramos, como le decía, ¿no? El plantón es sensible, no es como una planta adulta que puede tolerar mayor radiación y temperatura. Una planta joven es más susceptible, inclusive se puede formar cancros en el tallo, quemaduras. Entonces, eso pues, puede afectar mucho a la planta, ¿no? Entonces, por eso se hace este pintado en esta etapa de trasplante. Bueno, el uso de enraizantes, no sé, es opcional para mí porque el cultivo de palto, si hemos hecho una buena aplicación de fertilizantes y todo, el enraizamiento es algo opcional, ¿no? Pero algunas personas utilizan enraizantes para asegurar, digamos, el buen desarrollo radicular. Generalmente son productos a base de auxinas que se utilizan para promover el crecimiento, el desarrollo radicular.
Entonces, esto se aplica pues al cuello de planta para asegurar un buen crecimiento. El enraizante te permitirá un desarrollo vigoroso de raíces, asegurando una buena y eficiente absorción de nutrientes que se necesita la planta, ¿no? Obviamente. Porque digamos que las raíces es la boca de la planta, por ahí come principalmente, ¿no? Una vez aplicado el enraizante, debemos esperar 15 a 20 días para empezar la aplicación de nutrientes, ¿no? No se aplica inmediatamente los nutrientes. Y así tendremos un fuerte sistema radicular que se reflejará en una planta productiva y sana. Entonces, esa es la idea del uso de los enraizantes, ¿no? Promover un desarrollo radicular vigoroso, ¿no? Que nos va a asegurar que la planta va a absorber los nutrientes de la mejor manera, porque recuerden que el palto es un cultivo que tiene una raíz superficial y con pocos pelos absorbentes, como vemos en esa figura. El sistema radicular crece prácticamente, mayormente de forma lateral, más que en forma vertical. En forma vertical está la raíz pivotante, ¿no? Que es la que le da el anclaje a la planta, ¿no? Y esa raíz pivotante no tiene mucho poder de absorción. Lo que tienen más poder de absorción son las raíces laterales, ¿no? Que contienen unos pelos absorbentes que pueden tomar humedad y los nutrientes. Por eso es que es importante conocer también el sistema radicular del palto. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar sensores de humedad del suelo para, ¿no?, asegurarnos de que no falte la humedad, ¿no?, al sistema radicular. Acá, por ejemplo, un producto que se usa en algunas zonas, que es el Rujor, en el cual, pues, como decía, ¿no?, la mayor proporción de ingredientes son los derivados de las auxinas, como el ácido alfa-naftaleno acético, el ácido 3-indolbutírico, estos son auxinas. Y son acompañados con ácidos nucleicos, sulfatos de zinc y una solución nutritiva, ¿no? Entonces, este producto se puede utilizar como una opción para poder promover el enraizamiento, ¿no? Vienen en concentrado soluble, aquí están algunas características, y el modo de acción generalmente, pues, a través del sistema hormonal, concentración de hormonas, ya que de forma natural la planta trata de tener un equilibrio, ¿no?, en su crecimiento, y con un Rujor se favorece la acción de las auxinas en forma armónica. Y algunas recomendaciones para, no solamente para paltos, sino para diferentes cultivos. Como alternativa al uso de este tipo de productos, podemos utilizar productos naturales. Aquí, por ejemplo, les estoy compartiendo 5 potentes enraizantes naturales que podemos utilizar, como por ejemplo el café. A veces, nosotros a veces no teníamos conocimiento de estas cosas, pero es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, podemos usar 660 gramos de café molido por cada litro de agua, y esto sirve como un enraizante natural. También las hojas de sauce, que se pueden hervir en agua, se deja reposar, cuando esté fresca se utiliza diluido en agua, ¿no? Se puede asperjar con este líquido, ¿no? Las lentejas se utilizan, ¿no?, las semillas de lenteja que se deben reposar en agua. En la germinación se generan hormonas, ¿no? Las hormonas son las que indirectamente van a actuar, digamos, ¿no?, en este caso. Eh, en el caso de la lenteja, pues se licúan, se cuelan y se diluyen en agua también. La soya o trigo también, en algunos casos se está utilizando. Germinan las semillas, colocarlas en agua, y esa agua posee alto contenido de hormonas enraizantes también. Entonces, otro dato importante, como lo que es la soya o el trigo. Y pues la canela también es un excelente enraizante natural. La canela, la parte útil es la corteza molida, ¿no?, que se puede aplicar alrededor del sistema radicular, en este caso, del cultivo de palta, ¿no? Entonces, son opciones también que, si no queremos utilizar hormonas directamente, podemos utilizar estos enraizantes naturales.